Miguel Ángel Rodríguez Mackey por acompañarnos el día de hoy aquí a través de Radio 1 Internacionaliza, es canciller de la República, nos acompaña el día de hoy. El caso que generó polémica ayer, debate sobre el asilo otorgado a la esposa de Pedro Castillo y sus dos hijos que salieron ayer del país rumbo a México. Un asilo acompañado de el salvoconducto y además una acción de la Cancillería donde llevan adelante la salida del embajador de México y le dan 72 horas para que se vaya del país. Miguel Ángel, la Cancillería, el gobierno de Dina Boluarte, ¿ha actuado correctamente en estos hechos? ¿Ha actuado en materia, en legalidad, al derecho internacional? Muy buenos días. Fernando, muy buenos días, amigos de Radio 1 y de toda la patria. Fíjate, Fernando, tenemos que ser en esto muy objetivos. Yo creo que la Cancillería, el gobierno del Perú, se ha pegado al derecho internacional, hay que decirlo. Como sabes, el asilo es un derecho del Estado que lo concede México, y la calificación es una prerrogativa mexicana. Si los que han sido agraciados con el asilo son personas con imputaciones por delitos comunes, eso es irrelevante si México no lo considera así, sino más bien como perseguidos políticos, que es lo que ha pasado. Recuerda que la calificación no se da con exposición de motivos, no se explica, no se da razones de por qué se da asilo. Esto es muy importante y eso corresponde a México. ¿Y qué es Perú? Pues el artículo 36 de la Constitución Política es muy claro al establecer que el Perú reconoce el derecho de asilo del Estado que lo concede. Entonces, por allí, en esa línea, el otorgar el salvoconducto ha sido evidentemente lo que correspondía de conformidad con el principio del pacta sunt servanda, que es el fin cumplimiento de los tratados. ¿Qué tratados? La Convención de Caracas de 1954. Yo debo relevar que prácticamente todos los internacionalistas, los ex cancilleres, hemos tenido la misma idea, la misma opinión. Las polémicas o debates ha habido de gente que no conoce el tema específicamente y no tiene por qué saberlo, eso se entiende. De manera que, pero también ha pasado lo que tú has referido, en el balance, la acción de la Cancillería, sí, en el balance ya de todo el paquete completo de lo que ha venido pasando, no ha sido la mejor. Ya. Fernando, mira, cuando hubo el comunicado conjunto de los 4 países, es decir, Argentina, Bolivia, Colombia y México, ¿qué hizo la Cancillería peruana? Nada. Solamente después de 5 días llamó en consulta a los embajadores nuestros en esos países. ¿Y para qué los llamó en consulta? Si al día siguiente, por ejemplo, Colombia, a través de su presidente Petro, comenzó a decir otra vez de que había una trama contra el expresidente Castillo. Pues la Cancillería sacó una nota de protesta. ¿Para qué sacamos una nota de protesta si ya habíamos llamado en consulta a los embajadores? Había que retirarlos. En el acto, el embajador de Perú en Colombia no debe permanecer un día más en Colombia, hay que retirarlo. Ese es el gesto diplomático que correspondía, no una nota de protesta, por favor, que van a pasar para el archivo. Y en este segundo escenario, hemos visto que a la luz de lo que ha pasado, hemos declarado como persona no grata al embajador de México aquí en Lima. Tiene que ser el embajador de México, le acaban de malograr su foja diplomática,
¿acaso él ha cometido alguna inconducta? Eso es, de acuerdo con la Convención de Viena, lo que prima. Normalmente para eso se nombra persona non grata, pero no, se ha decidido hacerlo en vez de retirar al embajador del Perú en México, Fernando, que era lo que correspondía. Ahora, con todo lo que está pasando, yo me atrevería a decir, porque la Cancillería está actuando reactivamente, de una vez mejor nosotros, Fernando, retiremos a nuestro embajador en México antes que México lo declare persona non grata al embajador peruano en México y por reciprocidad negativa le des también 72 horas para que deje el país. ¿Te imaginas a dónde nos han llevado, Fernando? Entonces tenemos que mirar las cosas en el verdadero sentido. Yo hablaba mucho de carácter, esto no es carácter, esto es actitud reactiva de más bien lo que no corresponde a la objetividad y al manejo como debe ser. Finalmente, en este paquete completo, ayer se anunció que hay imputaciones sobre la familia, la señora específicamente, que se va a iniciar por extradición. Fernando, esto es una ignorancia jurídica completa. ¿Cómo va a haber extradición si ya tiene el asilo político? Cuando se activa el asilo, todas las demás instituciones quedan congeladas, Fernando. Ha sido dicho solamente para cumplir con la vitrina, para cumplir con la sociedad, para que se diga que la Cancillería está haciendo algo importante. No estamos haciendo lo que corresponde. Con haber declarado persona non grata al embajador de México, ya nos estamos pareciendo a Nicolás Maduro. ¿Qué te parece eso, Fernando? ¿Cómo es posible que nuestra diplomacia esté llegando a esos niveles de actitudes reactivas y no como debe ser? Por eso es importante leer y revisar los manuales de derecho diplomático de Javier Pérez de Cuellar y de Gonzalo Fernández Puyol, que están en la biblioteca de la Academia Diplomática del Perú, que invito a desempolvarlos y que los lean para que vean exactamente cuál debe ser el modus operandi diplomático que hay que adoptar. Miguel Ángel, regreso al primer tema sobre la figura de asilo. ¿Es solamente asilo? ¿Se le llama asilo político? ¿Cuál es el término legal? Y si es que tiene que haber un hecho de persecución política, o es el otro estado, en este caso México, el que toma la decisión de darle esta categoría de asilo. No sé si hay categorías, asilo político, otro tipo de asilo. Ayúdanos con esa comprensión, por favor, de la figura del asilo que ha recibido Lilia Paredes y los dos hijos de Pedro Castillo. Bueno, fíjate, Fernando, en primer lugar decir que el asilo puede ser diplomático cuando la persona ingresa en la misión diplomática y permanece allí. Este caso de Julián Assange, ¿te acuerdas? Sí. El de los Wikileaks, ingresó a la embajada de Ecuador y allí se quedó. El otro es el asilo territorial, donde está en la embajada momentáneamente o estando en algún lugar escondido y sale hacia el territorio del estado que lo concede. Se llama asilo territorial, que es lo que acaba de conceder México a la familia del expresidente Castillo, o es lo que concedió México al expresidente Evo Morales, ¿te acuerdas? Ya, sí. En ambos casos es protección del Estado y lo considera como perseguidos políticos, aun cuando sea para la justicia del país que persigue, Perú, imputables por delitos comunes. No importa lo que diga la justicia peruana, sino lo que diga y califique en México. De manera que la calidad de asilado es una calidad de derechos humanos que los protege. Ahora que ya deben estar en México, ya llegaron, entiendo, ¿no? Pues tendrán la protección mexicana material, dinero para vivir, una casa donde pernoctar todo el tiempo que ellos quieran en México, colegio para los chicos, todo lo que signifique esta nueva vida que tendrán como consecuencia de haber obtenido este derecho que ha otorgado México por el principio consagrado en el derecho internacional
que es actitud soberana de conceder protección por asilo. Ya, perfecto. Entonces le da todo eso y no es necesario, o sea, el Estado que otorga el asilo es el que califica, digamos así. Sí, y tiene la libertad de dárselo, sea un delito común, sea un delito, pero le da la categoría de delito de asilo político. Sí, se convierte en asilo político, se llama asilo político porque su naturaleza es esta actitud política dada por el Estado. Ya. No es la política partidocrática, la política que todos vemos todos los días. Es político porque es esencialmente un gesto de Estado. Ahora bien, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué si la Convención de Caracas dice que solamente se concede a los perseguidos políticos o por delitos políticos y no comunes? ¿Y por qué se lo da a la señora? ¿Por qué? Porque la propia Convención dice que cuando se concede el asilo no hay que explicar las razones por las que se da el asilo. No hay una exposición de motivos, Fernando. ¿Qué significa eso? Que la calidad, la calificación de quién es o quién no es un perseguido político le corresponde pues al Estado que lo hace. Y por eso es que para México no son delincuentes que huyen de la justicia, sino perseguidos políticos que huyen de un acto persecutorio injusto, dice la doctrina del derecho internacional, de los derechos humanos, que es donde debe mirarse el derecho de asilo. Ya, retrocediendo también, 4 gobiernos sacan un comunicado y el Perú se demora 5 días en llamar a sus embajadores en consulta. Llamarlos en consulta es que regresen al país para dar explicaciones de lo que está pasando en esas naciones, pero es también un gesto de protesta, ¿no? Es un gesto de protesta, efectivamente, pero en diplomacia los tiempos son claves. ¿Para qué lo llamas en son de protesta, en consulta después de 5 días, Fernando? Eso es plancha quemada, lo estoy diciendo. Teníamos que ser rápidos y por haberlo hecho tardíamente, ya viste la reacción del presidente Gustavo Petro, que se ha susurrado y otra vez volvió a la carga. Y sobre ello debimos ya retirar al embajador. ¿Y qué se hizo? Sacar una nota de protesta. ¿Qué actitud tan publicitaria que Fernando? ¿Usted cree que con la declaración de personas no gratas ya hemos dado un gesto de carácter? Nada de eso. Los que conocemos de memoria el derecho diplomático y estas cuestiones, sabemos perfectamente que no se ha actuado como corresponde. Y el último tema que quería consultar es ¿qué hizo el embajador de México para que lo saquemos en 72 horas del país? ¿Qué declaró? ¿Qué dijo? ¿Qué acto llevó adelante? Nada. Muy buena pregunta. El embajador de México, que por lo demás que yo recibí en Torre Tarde, en mi despacho cuando era canciller, pues es una persona muy correcta, afable, simpática, que cumplía su trabajo y se le ha declarado persona non grata. Se le ha malogrado su foja, como comprenderás, apreciará que ha sido prácticamente vituperado, y eso no corresponde pues a la decencia de una regla internacional. El derecho internacional es muy claro, Fernando. Lo que hemos debido hacer es retirar al embajador peruano, repito, reitero, en México, y ahora por lo que ha pasado, mejor hagámoslo de una vez, antes que al embajador peruano en México también lo declaren persona non grata. Ya, y en este hecho de que haberle dicho que tiene 72 horas para irse a nuestro país, y creo que se va hoy el embajador mexicano. Ya salió. Ya, no significa, y traer al peruano, digamos, que es el gesto que debimos haber hecho, no significa romper relaciones con México.
de ninguna manera. El rompimiento de relaciones es, además de lo que significa retirar al embajador, cerrar la embajada, las llaves, encargárselas a otro país, a otra embajada. No, yo creo que ahí no deberíamos llegar, Fernando, tenemos que ser muy juiciosos. Pero si México acaba de sufrir, digamos, en términos jurídicos o diplomáticos, la baja de su embajador, ha disminuido la misión diplomática, el nivel, ¿cómo vamos a tener en el Perú una encargada de negocios de México y allá un embajador del Perú al más alto nivel? Esas inconsistencias no las cree nadie, Fernando, perdóname. Bien, ¿y cuál puede ser el futuro ahora? Diplomático entre Perú y México. El futuro es que nuestra diplomacia tiene que trabajar a 100 por hora para hacer hilvanar bien y hacer un trabajo profundo interno para recuperar espacios. Cuidado, con México tenemos la Alianza del Pacífico, con México tenemos una excelente vinculación, que ya sabemos que el actual presidente le está haciendo mucho daño al relacionamiento político internacional, pero no entremos en ese juego. Y por eso yo decía, lo importante era retirar al embajador y no empezar en esas calificaciones de persona no grata que se ha hecho con el embajador mexicano de Lima. Bien, perfecto. ¿Y qué pasaría si es que, ya se ha supuesto, más gente vinculada a hechos de corrupción del gobierno de Castillo empieza a entrar a esa embajada? Bueno, lo mismo, Fernando. Si esas personas piden derecho de asilo y México considera que no son corruptos, tal como tú me lo estás planteando, les dará asilo, porque esas son reglas establecidas en el derecho internacional, Fernando. Por eso decía yo ayer en otros medios que el asilo puede ser concedido si quieres a Satanás o al arcángel Gabriel, porque esa definición solamente es una prerrogativa y una competencia del Estado que lo concede. Perfecto. ¿Ya? Me quedó clarísimo. Un abrazo, Miguel Ángel, muchas gracias. Un abrazo para todo Tacna y toda la patria a través de Radio 1. Buenos días, Fernando. Muy buenos días.